Saludos, ¿qué tal? Buenas noches a todos, ¿cómo se encuentran? Un enorme gusto tenerlos por aquí nuevamente. Es una plataforma que no ocupo con mucha frecuencia, pero bueno, a petición de algunos compañeros, colegas y amigos que de repente gustan usar mucho este espacio y que me han pedido que comparta algo de material por esta vía, quiero aprovechar el día de hoy para compartirles un poco de material reflexivo como lo hemos hecho a través de Facebook y a través del proyecto Antítesis. Sean bienvenidos a este espacio. El día de hoy vamos a tratar un pequeño tema que nace como inspiración de un trabajo que se está llevando a cabo con algunos alumnos del Colegio Holandés Isago Choterena en la materia de epistemología y verdad jurídica. La razón del pequeño video del día de hoy es para compartir con ustedes un pequeño breviario reflexivo sobre el trabajo de la epistemología, cómo hacemos uso de ella en el quehacer científico y cómo a través de este quehacer científico generamos conductas sociales de las que nosotros como profesionistas, como poseedores de cierto conocimiento, somos responsables. Va a ser un pequeño video de carácter introductorio, solo quiero recordarles que en espacios como estos, que son espacios de carácter reflexivo, no se pretende asumir que tenemos una verdad absoluta, sino invitarlos a ustedes a reflexionar con nosotros, quedarse o llevarse algo para sus vidas personales, sus quehaceres profesionales, e igual que lo hace servidores, pero también puedan compartir con otras personas lo poco o mucho que se vaya aprendiendo. El día de hoy vamos a hablar de, repito, epistemología, mirar ecológico y su relación con la conducta social y lo que nosotros provocamos como científicos, ¿no? Antes de empezar quiero retomar a un autor clásico que se llega a revisar en muchas universidades, que bueno, de alguna este científicamente ya se encuentra superado, pero es un buen comienzo y podemos empezar a hablar un poquito de epistemología a partir de ahí. Para este mini video vamos a hablar un poquito de Tomás S. Kuhn, con un libro que él escribió llamado La estructura de las revoluciones científicas, donde platicaba más o menos lo siguiente. Él decía que toda sociedad estaba integrada por paradigmas, entendiendo que un paradigma es una forma de pensar o un conjunto de creencias, de teorías, de predisposiciones frente a la vida con la que nosotros como colectivo social estamos de acuerdo. Es decir, independientemente de si estos paradigmas o estos posicionamientos personales o científicos son o no son verdad, nosotros generamos consensos de conocimientos, saberes colectivos en torno a los cuales giramos, con los que podríamos o no podríamos estar de acuerdo, pero son puntos de partida, y al menos Tomás S. Kuhn diría que en cierto sentido la mayoría estamos de acuerdo con ello y por eso pensamos y actuamos de determinada manera. Sin embargo, Tomás S. Kuhn dice que afuera de este mundo de creencias que nos organizan como seres humanos hay otros conocimientos a los que no hemos tenido acceso antes, porque siempre han estado ahí, pero o no han sido descubiertos por nosotros o no estamos preparados para poder entender o integrar ese nuevo conocimiento. Y a ese mundo de allá afuera, al que no tenemos acceso aún, Tomás S. Kuhn le llamó el enigma. Sin embargo, él platica que con el paso del tiempo los seres humanos van adquiriendo más y más y más saberes y de repente van a aparecer algunos sujetos reflexivos que se van a cuestionar el paradigma, nuestra realidad, y van a comenzar con este ejercicio de cuestionamiento a observar y entender otro tipo de cosas que se encuentran allá, en el enigma. Lo interesante de este proceso es que las personas que de alguna manera comienzan a mirar otro tipo de eventos, los enigmáticos, es decir, vuelvo a repetir, notan cosas que no habíamos notado antes o descubren cosas que no habíamos visto, una vez que aparecen estos sujetos que identifican otros conocimientos, que identifican nuevos saberes, comienzan a mover la estructura social. Lo más normal o lo más común cuando alguien tiene acceso a un enigma y comienza a presentarle a la sociedad una forma diferente o novedosa de ver la vida,
lo primero que provoca es malestar entre la gente, porque de alguna manera nuestros paradigmas nos dan cierta comodidad social, porque son puntos de referencia a partir de los cuales nosotros construimos nuestros propios pensamientos o nuestras propias conductas. Cuando una persona tiene acceso al enigma y comienza a cuestionar la realidad, en un primer momento el paradigma y la gente que integra este paradigma no lo permite, genera incomodidad. Pero la idea ya se introdujo. Poco a poco, esa idea que ya ha sido introducida va a comenzar a ser debatida por el colectivo social. Aquellos que no van a estar de acuerdo en aceptar esta idea y van a comenzar a esgrimir argumentos para contrarrestar esa idea, y aquellos que se van a ver convencidos por la idea y van a empezar a esgrimir argumentos para consolidar la idea. En esta lucha entre aceptar o negar esta nueva forma de entender la realidad, se crea una síntesis de conocimiento. Significa que llega el momento en el que el colectivo social, en mayor o menor medida, logra integrar en algún sentido los viejos conocimientos que teníamos, el paradigma con el que siempre nos hemos movido, y los nuevos conocimientos, el enigma, creando un paradigma nuevo, ampliando nuestro paradigma, ¿no? Es decir, nuestras bases de conocimientos, de creencias, empiezan a modificarse un poco y le dan acceso a nuevos fenómenos o a nuevos entendimientos, ¿no? Lo que significa, según Tomás S. Kuhn, que la sociedad, conforme va evolucionando, la sociedad conforme va creciendo, va adquiriendo nuevas formas de pensar el mundo, vamos empezando a cambiar también como seres humanos con ese nuevo conocimiento y a crear nuevas estructuras sociales, ¿no? Sobre esta misma línea de pensamiento, y la razón por la cual traemos el tema a colación, es que nos encontramos en este momento del camino ante una revolución de carácter paradigmática. Nos damos cuenta de que el paradigma se empieza a romper y que el enigma comienza a propugnar, porque comenzamos a generar ambientes de tensión social, ¿no? Distinta de la tensión que existe por una guerra, distinta de la tensión que existe por la economía. Esta es una tensión de conocimientos, es una tensión de saberes. Cuando empieza a haber esta lucha de saberes, la sociedad comienza a moverse, ¿no? Hemos visto cómo a partir del siglo XIX hasta la fecha, gradualmente hemos jurídicamente luchado por nuevos espacios, por nuevos derechos, por nuevas formas de conseguir justicia para todos. En esta lucha por nuevos espacios, por nuevos modelos de justicia, comenzamos a su vez a generar otros conocimientos que van a respaldar la necesidad de estos nuevos espacios de justicia, ¿no? Aparece en el mundo jurídico una forma a la que se le llama el constitucionalismo, ¿no? Que de alguna manera tiene la intención de aperturar a las minorías que antes no eran del todo contempladas por el Estado de Derecho. Comienza a nacer este constitucionalismo que tiene la intención de integrar, ¿no?, estas nuevas necesidades y empezar a escuchar a la gente que era considerada como parte de una minoría. Cuando estas minorías comienzan a ser escuchadas y empiezan a integrarse al colectivo social, mueven esas viejas formas de pensar, esas viejas formas paradigmáticas. Vamos a partir de este punto y vamos a movernos un poco entre el viejo paradigma y el nuevo paradigma para ver cómo funciona el campo epistémico, ¿vale? Haremos una primer parada para retomar nuevamente el conocimiento o la explicación de qué es, de qué es la epistemología y para qué sirve. De manera muy general, palabras más, palabras menos, la epistemología será una ciencia o una rama de la filosofía, lo dirán algunos otros autores, que se encarga de evaluar el conocimiento. ¿A qué se refieren estos autores? La gente que se ha dedicado a cuestionar el conocimiento dice que todos sabemos algo y que lo que sabemos no está ni bien ni mal. Lo sabemos porque de alguna forma integra parte de lo que nosotros hemos ido aprendiendo a través del tiempo, ¿no? Entonces no hay, por decirlo así, un saber incorrecto, solo hay distintas formas de saber y todos sabemos algo. Pero los epistemólogos dicen, de alguna manera, el mundo no puede moverse con esos saberes individuales que pueden ser dudosos. Lo que vamos a intentar buscar como seres humanos son verdades o niveles de verdad lo más aceptables y creíbles posibles, que sirvan como marco de referencia para que nosotros podamos conducir nuestro quehacer profesional, personal, etc.
Así que los epistemólogos van a comenzar a cuestionar lo que nosotros decimos que sabemos. Y nos van a preguntar cómo lo aprendimos y cómo podemos garantizar que eso que hemos aprendido tiene más validez que lo que ha aprendido alguien más. Es decir, en el marco epistemológico nos vamos a mover en el mundo de los argumentos. Tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad, y en este encontrar tu verdad contra la mía vamos a comenzar a esgrimir estos argumentos para ver quién tiene los mejores argumentos o en mayor cantidad, ¿no? Lo que significa que vamos a buscar dos cosas: muchas formas de respaldar lo que tú dices que sabes, y dos, que estas formas de respaldar tengan sentido, tengan claridad, tengan coherencia, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Hubo un momento en la historia del ser humano, a lo que se le conoció, sobre todo el ser humano del occidente, a lo que se le conoció como la época oscurantista, en donde el ser humano tenía prohibido pensar. El único pensamiento aceptable era el pensamiento de Dios, ¿no? Entonces, la gente que tenía acceso al conocimiento, que leía la Biblia y la entendía a su manera, comunicaba a los demás lo que decía la Biblia. Los seres humanos no tenían como el derecho a pensar por ellos mismos, sino que la única verdad absoluta era la de Dios. Es decir, estábamos privados de reflexionar, de pensar o de conocer cosas que Dios no aceptara. Cuando se acaba el oscurantismo y entramos al liberalismo y con ello al racionalismo, el ser humano empieza a buscar otro tipo de explicaciones que no sean a través de Dios. Y comenzamos a buscar en un lugar y en otro, y empiezan a florecer nuevamente las viejas ciencias abandonadas y a perfeccionarse, ¿no? Empiezan a aparecer especialistas de distintas áreas y cada uno enfocado en conocer algo específico sobre el mundo. Se inventa una cosa llamada el método científico, ¿no? Que es como una de las maneras en las que la ciencia positivista puede demostrar que lo que sabe es creíble. El método científico intenta demostrar en este sentido que todas las cosas que ocurren en el mundo tienen una regla, una causa y una consecuencia. Entonces, la forma de validar el conocimiento que tú dices que tienes, que yo digo que tengo, es demostrar que esto que te acabo de poner enfrente, esto que yo sé, lo puedo volver a reproducir. Si algo que yo sé lo puedo volver a reproducir y con el mismo resultado, vamos a decir que mi conocimiento es confiable, porque cualquier persona que tome mi conocimiento y que intente reproducirlo va a encontrar las mismas causas y las mismas consecuencias, ¿no? Y esto funcionó o funciona perfectamente bien para el mundo de cosas que no tienen que ver con lo humano, ¿no? Es decir, de los animales hacia abajo, con lo humano, humanidad, ¿no? Porque en forma todo el mundo está lleno de interpretaciones humanas, pero hay cosas que no pueden ser de alguna manera alteradas cognitivamente, emocionalmente por el humano, ¿no? Nos dimos cuenta, por ejemplo, a través de los experimentos, que en los animales podemos educarles a producir cierta conducta que siempre sea la misma. Bajo este planteamiento de que, por ejemplo, si yo aplaudo y el perro ladra, y aplaudo y el perro ladra, yo puedo demostrar que aplaudir hace a los perros ladrar, ¿no? Porque repito una y otra vez el experimento y puedo enseñar a 100 perros a ladrar, lo que significa que mi conocimiento es confiable, ya que se puede reproducir en cualquier momento. Por ejemplo, en la naturaleza también pareciese haber como reglas o leyes más o menos inamovibles, ¿no? Como el ciclo del agua, sabemos que si ponemos a calentar el agua en cierto momento ebulle, se va al cielo. Si hablamos del mundo, esta agua que ha ebullido en algún momento cae en forma de lluvia, ¿no? Y esas son como reglas que no se pueden romper si lo queremos ver así, que es lo que intentaba demostrar el método científico de carácter positivista. Bajo esta misma forma de pensar, de causa o consecuencia, el hombre comenzó a mirar al mismo hombre e intentó demostrar que los hombres también somos hombres de reglas, que podemos reproducir una y otra vez la misma conducta, el mismo pensamiento, el mismo sentir, la misma sociedad entre los hombres. El método científico se dio cuenta que hay ciertas cosas que en el hombre sí puedes reproducir una y otra vez, por tanto son verdades científicamente comprobables. Podemos decir que una persona tiene la verdad o tiene un buen conocimiento porque nos da siempre el mismo resultado. Pero también se dieron cuenta que en algún momento del camino hay algunas partes de los seres humanos
que no obedecen a estas reglas, que no podemos garantizar que si hacemos las cosas de una manera siempre vamos a obtener el mismo resultado. Aquí es donde entran las ciencias sociales. Las ciencias sociales reconocieron que los seres humanos no son seres de reglas o de normas estrictas, que los seres humanos dentro de todo, con todo y que nosotros intentemos normarlos o regularlos, siempre se van a salir de esta regla. Si no fuera por esta cualidad que tenemos los seres humanos de romper las reglas preestablecidas incluso por nosotros mismos, la sociedad no estaría cambiando. Siempre seríamos el mismo tipo de sociedad si realmente existiera esta sociedad que se puede reproducir constantemente y todo el tiempo, ¿no? Bueno, a partir de aquí comienzan a nacer ciencias sociales y algunas viejas ciencias como la psicología, que empezaron siendo más o menos biológicas, comienzan a nutrirse de su respectivo apartado social. Y entonces regresamos a este punto epistémico, ¿no? La epistemología nos decía entonces que nosotros sabemos algo y hay que demostrar que lo sabemos. Las ciencias sociales, a diferencia de las ciencias exactas, no pueden demostrar a través del método científico que lo que ellos dicen es la verdad, pensando que la verdad es aquello que siempre se reproduce bajo la misma regla, ¿no? A partir de aquí hemos generado conocimientos que pueden implicar como cierto nivel de riesgo para el grupo social. Por ejemplo, en el área de psicología se han intentado crear algunas reglas de conducta humanas, que al final de cuentas no siempre aplican, repito, porque los seres humanos cambiamos. Te voy a contar algunas de ellas. En un momento del camino, por ejemplo, algunos modelos psicológicos se dedicaron a investigar la conducta de los seres humanos y se dieron cuenta que las personas que se portan mal, por llamarlo así, en la infancia tuvieron episodios de vida traumáticos y que estos episodios de vida traumáticos o dolorosos trajeron como consecuencia que el adulto, cuando fuera grande, se volviera malo. Aquí pareciese que hay una regla del método científico positivista: si fuiste maltratado en la infancia, de adulto te vuelves malo, ¿no? Lo que significa que siempre hay un conocimiento opuesto, una antítesis o una hipótesis complementaria, ¿no? La antítesis es el conocimiento opuesto a lo que tú dices, la hipótesis complementaria es una antonomasia o un axioma. ¿A qué me refiero? Que si la psicología dijo que una persona que de niño fue maltratada se convierte en una persona mala, por lógica y por extensión pensaríamos que una persona que no fue maltratada se convierte de grande en una persona buena, ¿no? Y pareciese que tenemos una regla de conducta. De hecho, tú notarás que las personas que como tal no son psicólogos también tienen saberes psicológicos en su discurso. Por ejemplo, hay mucha gente que sin estudiar psicología te habla de que repite patrones, ¿no? Este repetir patrones es un principio científico de la psicología que dice que si viviste en ciertas condiciones, lo más seguro es que tú repitas esas condiciones de vida en otro lugar, ¿no? Y así es como hemos querido explicar cosas como la violencia, por ejemplo el machismo, que es una cosa que nos preocupa el día de hoy. Decimos que es producto de un patrón, que la vieja sociedad era tan machista que por eso genera hombres y mujeres machistas. Pero aquí es donde entra la ciencia social a decir, ¿sabes qué? No siempre es así. Porque si esa fuera la regla, si realmente una persona que creció en un hogar machista, de adulto se vuelve machista, pues entonces no hubiera existido la posibilidad de personas no machistas, ¿no? Porque la gente que el día de hoy, por ejemplo, está en contra del machismo, intenta educar a sus hijos en la escuela del no seas machista, ¿no? Y pasan cosas muy interesantes, porque en algunos casos les resulta aparentemente efectiva esta educación no machista, pero en otros casos llama la atención cómo, a pesar de que educamos bajo un sistema no machista, el hijo de esta familia termina siendo machista. Entonces las ciencias sociales le dijeron a las exactas, mira, no existen reglas o principios que garanticen que una causa nos lleva a una consecuencia. Los seres humanos se mueven en una lógica completamente diferente. Entonces tuvimos que entender que una conducta humana no se encuentra predispuesta, ¿no? Los psicólogos le llamaron a esto el determinismo. Determinismo es esto: si nos ocurrió algo en la infancia, lo más seguro es que en la adultez esa experiencia se vuelva un reflejo, ¿no? de la conducta adulta. Para entender un poquito el determinismo te voy a compartir una historia y luego sobre ello pensamos al ser humano, ¿no?
Hay una historia muy común que se utiliza en psicología, espero que todo el mundo la conozca, si no te la comparto, que platica sobre un sapo y un alacrán, ¿no? Eh, Resulta que pues de alguna manera el alacrán es un depredador, no del sapo. Y platica que durante muchos años la familia de alacranes buscaba a la familia de sapos para comerlos. Pero que en una ocasión estaba el alacrán en el desierto, comenzó a llover, el alacrán, como estaba acostumbrado a que si de repente llovía en el desierto no era grave, la lluvia se iba rápida, se confió. Pero en esta ocasión en particular la lluvia comenzó a ser tan severa que no repitió el patrón de siempre, ¿no? Que se calmaba. En esta ocasión la lluvia empezó a ser cada vez más intensa, que el alacrán comenzó a notar con cierta desesperación que se empezaban a formar charcos profundos, en donde él se podía ahogar porque él no es biológicamente un nadador. Así que el alacrán, tratando de escapar de los charcos para llegar a su guarida, pues se encuentra impedido en algún momento de poder esconderse. Se queda al resguardo de un cactus, ¿no? Y empieza a notar con angustia que el agua no se detiene y que el charco que hay alrededor del cactus comienza a hacerse más y más y más grande y empieza a robarle cada vez más terreno. A lo lejos nota o ve, distingue a un sapo, ¿no? Distingue a un sapo que está nadando en el charco contento, porque los sapos sí pueden hacer eso, ¿no? Asustado el alacrán le grita al sapo y le dice: oye sapo, échame la mano, ¿no? No me quiero morir ahogado, estoy asustado, sáqueme de aquí. El sapo lo miraba y le decía: no, a mí se me hace que tú me estás bromeando, y si yo me acerco a ti, tú me vas a atacar y me vas a comer. Y el alacrán asustado le gritaba: te lo juro que no te voy a comer, sálvame de aquí y hacemos un trato. Si tú me rescatas, mi familia jamás se va a meter con la tuya. Y el sapo respondía: no lo sé, Rick, parece falso, ¿no? Pero el sapo notó que la cara de susto del alacrán era seria. Así que algo se le remueve en el corazón y le dice al alacrán: bueno, está bien, te voy a ayudar, pero tú ya prometiste que no me vas a hacer nada y además vas a respetar a mi familia. Sí, sapo, te lo juro. El sapo llega a la orilla donde está el alacrán, le muestra el lomo y le dice: súbete al lomo, voy a comenzar a nadar, te llevo al otro lado y trato hecho. Ah, sí, por supuesto. El alacrán se sube en la espalda del sapo y el sapo comienza a nadar en este charco, ¿no? De repente empieza a sentir el sapo como el cuerpo se le va durmiendo poco a poco, ¿no? Siente algo que le está quemando la espalda y empieza a sentir cómo se le duerme el cuerpo y se da cuenta que el alacrán lo ha picado. Y voltea el sapo con el cuerpo cada vez más adormecido a mirar al alacrán y a decirle: oye, tú prometiste que no me ibas a picar. Y el alacrán le responde: te juro que no quería picarte, pero es mi naturaleza, estoy hecho para eso, ¿no? A esto se le llama el determinismo. Hubo un momento en la psicología, psicología determinista le llamamos, como el psicoanálisis, como el conductismo, que intenta demostrar que nosotros como seres humanos somos adiestrables, es decir, somos consecuencia de las experiencias pasadas. Y con esta idea de que somos adiestrables y somos consecuencia de las experiencias pasadas, comenzamos a estudiar al hombre. Así que un conocimiento muy popular en la psicología es: si tuviste una infancia dolorosa, lo más seguro es que tu adultez sea dolorosa. Lo grave de todo esto es que cuando este conocimiento llegó a la gente lo adoptó como una verdad. Como psicólogo, por ejemplo, escuchas con mucha frecuencia que el paciente llega a consulta y te platica esto en automático, ya no se lo cuestiona, ¿no? La persona en automático te dice: vengo a terapia porque he tenido una infancia muy difícil, mi vida siempre ha sido difícil. Esto es determinismo. Yo trato de explicar mi mal momento personal en el presente en función de toda la desgracia que he vivido en mi vida, ¿no? Y vamos contentos por la vida, orgullosos de este descubrimiento. Nace la psicopatología y la psiquiatría y todo lo que tú quieras, ¿no? Y entre ellos un manual, el DSM. El DSM es un manual que se utiliza en psicología y en psiquiatría para diagnosticar enfermedades mentales. El DSM tiene una historia muy interesante porque trabaja con este principio determinista. Se puso a investigar a todas las personas que tenían algún trastorno, ¿no? Alguna enfermedad mental, si le queremos llamar vulgarmente así. Y se dieron cuenta que estas personas que tenían trastorno o enfermedad mental compartían como común denominador alguna experiencia traumática a lo largo de su vida. Así que el determinismo se comprueba. Si tú has tenido experiencias traumáticas a lo largo de tu vida, es normal que desarrolles una enfermedad. Y comenzamos a ir por la vida orgullosos de este conocimiento. Hasta que aparece en el mundo de la psicología dos cosas interesantes. La primera,
las personas resilientes. Las personas resilientes son aquellas que tuvieron muchos dolores, muchos malestares, muchos eventos traumáticos a lo largo de su vida, pero que de adultos no se vuelven malas personas, al contrario, se convierten en adultos exitosos. En este momento la regla se rompe, porque ya no significa que las malas experiencias te conviertan en una mala persona, es decir, en una persona afectada emocionalmente y transformándote en alguien malo o en alguien hipersensible, ¿no? Lo que significa que este paradigma o esta forma de pensar que se había convertido en una regla se rompe. En un segundo momento, y más ahora, con el boom de las áreas forenses, en la criminalística y en la criminología se enseña mucho este asunto de los asesinos seriales. Y lo que llama mucho la atención de los asesinos seriales, en algunos casos, vaya, es que hay sujetos que al contrario no tuvieron experiencias de vida desagradables, tuvieron una muy buena calidad de vida. Y llama la atención porque esos asesinos seriales con muy buena calidad de vida se vuelven asesinos seriales, lo que rompe con esta idea determinista de que hay una causa y después una consecuencia. Y esto se vuelve un arma muy interesante para la psicología, ¿no? En la psicología forense esto resulta divertido porque cuando hay un sujeto que comete un delito y el psicólogo es llamado para hacer un peritaje psicológico y determinar la responsabilidad, por llamarlo así, el psicólogo se vuelve un sujeto divertido, ¿no? Porque la hipótesis es, este sujeto delinquió. Vamos a ver qué pasó a lo largo de su vida, que seguramente ya estamos pensando, que seguramente fueron experiencias negativas que lo empujaron a delinquir, ¿no? Y con este conocimiento nosotros hacemos una perfilación, no es lo que hace el psicólogo forense, pero voy a meterme en otras áreas. Hacemos una perfilación y con este perfil intentamos identificar las causas que llevaron al sujeto a cometer el delito para aplicar alguna estrategia en la sociedad que evite que otras personas vivan lo mismo y por ende se conviertan en delincuentes, ¿no? Bueno, bajo este principio el psicólogo empieza a evaluar al sujeto ya con el presupuesto de que seguramente tuvo un evento traumático y empezamos a buscar, ¿no? De hecho, aquellas personas que se dedican a la psicología y han llevado la materia de entrevista notarán que hay algunos formatos que te señalan o te indican que busques momentos de crisis en el sujeto, presumiendo que estos momentos de crisis son los que van a explicar la conducta anómala o el malestar psicológico, ¿no? Y entonces, si el psicólogo encuentra estos momentos de vida, ya podemos hacer nuestro reporte y decir, como esta persona tuvo una mala infancia, tuvo una mala experiencia en esto, una mala experiencia en lo otro, por estas razones es obvio que se porta mal, ¿no? Pero también tenemos la herramienta contraria. Nos hemos encontrado gente que no tiene dolores y no tiene sufrimientos importantes que pudiesen justificar esa conducta negativa. Pero también para eso tenemos una herramienta y utilizamos el mismo principio. Pues delinquió o se portó mal, pues porque nunca sufrió y no entiende el dolor de los demás. Si se dan cuenta, es una herramienta trampa, ¿no? A raíz de estas observaciones que se han hecho a la psicología y a muchas otras ciencias, la epistemología siempre se ha mostrado como la ciencia que le pregunta a las otras ciencias, bueno, me gusta tu razonamiento, parece lógico, pero ahora demuéstrame que tu razonamiento, si no es infalible, al menos tiene menos fallos que el razonamiento de los demás. Volvemos. Vamos a mezclar ya temas. Las ciencias sociales tienen un asunto interesante, repito, que reconocen de entrada que no hay una causa y no hay una consecuencia. No somos sujetos hijos del determinismo. Sin embargo, sí somos sujetos que nos construimos en torno a todas las experiencias de vida que tenemos, pero también junto a esas experiencias de vida hay elementos sociales, una política, una economía, una cultura, una religión, que a lo mejor tú no predicas, esa religión, a lo mejor tú no compartes algunos elementos de la cultura, pero ya están ahí. Y el hecho de que ya estén ahí, participan activamente con tus experiencias cotidianas de vivir y comienzan a organizar tu conducta, a organizar, no a determinar. Lo que significa que una persona bajo estas situaciones de vida puede decidir entre un tipo de conducta y otra y nunca hay un determinismo, hay una probabilidad de que las personas nos comportemos de tal o cual manera, pero no podemos garantizar que esa tal o cual manera siempre va a aparecer en estas condiciones, sino que ya dependerá de la constitución personal del sujeto. Me detengo aquí. Regresando a epistemología. Decíamos que la epistemología entonces evalúa el conocimiento, ¿no? Y hay dos momentos de evaluación del conocimiento.
Al primer momento se le llama la epistemología interna. ¿Qué es lo que hace cualquier sujeto teórico? Cualquier persona que es científico, que se sienta en la computadora y comienza a reflexionar y a pensar sobre las cosas humanas y te construye una teoría, ¿no? El sujeto toma de repente un poco de evidencia de la realidad, se pone a pensar en esa realidad y te construye una teoría. Y empieza a buscar la manera en la que teóricamente hablando, es decir, a través de los procesos de pensamiento, él pueda justificar la conducta de los hombres, ¿no? Al final se da cuenta que su constructo teórico abarca, en mayor o menor medida, una explicación del por qué somos lo que somos. Hasta aquí hemos logrado la epistemología interna. Parece que nuestro marco científico es incuestionable. Tú notarás, y si no es el caso, que en tiempos pasados de la ciencia, los grandes autores se les ocurrió una idea e iban a dar una conferencia. Y en la conferencia los asistentes le cuestionaban al conferencista sus ideas. Si en algún momento del camino este científico conferencista era capaz de resolver o dispersar todas las dudas de la audiencia a partir de su teoría, podíamos darnos cuenta que ya era una buena teoría sólida. Hasta aquí se hizo la primera parte. Una vez que no hay cómo cuestionar a esa teoría, porque la teoría demuestra tener explicaciones para todo lo que le preguntemos, ya tenemos el apartado teórico, epistemología interna. En un segundo momento, ya que tenemos esa teoría en la mano, esa teoría tiene que ser aplicada a la realidad. Por ende, vamos a confrontar lo que hemos pensado, lo que hemos construido a partir del razonamiento con la vida real. Y la vida real se va a encargar de demostrarnos hasta dónde lo que nosotros pensamos es o no es válido. Cuando nosotros llevamos la teoría de escritorio, lo que hemos pensado, lo que hemos reflexionado al mundo real, estamos haciendo o aplicando la segunda parte de la epistemología, a lo que se le llama la epistemología externa, que significa que ahora vamos a buscar que lo que hemos pensado, que lo que hemos reflexionado realmente aplique en el mundo de allá afuera. Aquí ya viene la parte práctica, ¿no? Los científicos prácticos agarran esta teoría, la aplican en el mundo, toman nota de los resultados de estas aplicaciones y regresan con el teórico, el creador de la epistemología interna, y les dicen, mira, tu idea sonaba bien, ya la aplicamos y estos son los resultados. El epistemólogo teórico se va a dar cuenta que una parte de lo que él pensaba era correcta y otra parte probablemente no, porque no se ajusta, ¿no? No se ajusta a la realidad vivida. Lo que significa no que esta teoría o esta teoría está mal hecha, sino que más bien esta teoría tiene que ser mejorada o renovada. Hasta aquí vamos bien, ¿no? Epistemología interna, creo una teoría que parece tener solidez. Epistemología externa, la aplico en el mundo y empiezo a darme cuenta hasta dónde funciona o hasta dónde no. En un tercer momento va a aparecer una cosa llamada el mirar ecológico, que significa que una vez que el científico ha puesto en marcha este conocimiento y lo ha aplicado a la realidad, una vez que el científico ha puesto en marcha este conocimiento y lo ha aplicado a la realidad, este conocimiento va a comenzar a producir efectos en el mundo. Lo que significa que la gente va a empezar a cambiar a partir de lo que acaba de aprender contigo, de lo que acaba de descubrir. Y a esto le llamamos el mirar ecológico. ¿Por qué es importante el mirar ecológico? Porque todo lo que hacemos y decimos como científicos cambia el mundo. Si lo que nosotros hacemos o decimos como científicos no tiene un buen sustento de validez interna como externa, lo que estamos comunicando a la gente es una teoría incompleta que se va a convertir en un montón de malentendidos que pueden generar conflictos sociales. ¿Vamos bien? Por ende, el papel de la ciencia es crear explicaciones teóricas lo más lógicas posibles, con la mayor cantidad de argumentos posibles, con la mayor cantidad de elementos tomados en cuenta,
para que sean apreciaciones lo más cercanas a la realidad. Voy a ponerte ejemplos de cómo de repente lo que decimos puede producir efectos tanto positivos como negativos. Este es un ejemplo que manejo en clase con mis muchachos y les platico que en algún momento del camino alguien del área biológica se dio cuenta que el vello corporal servía para mantener el calor del cuerpo, ¿no? Y aquellas personas que no pueden regular su temperatura por sí mismas, el cuerpo no puede regular su temperatura de manera positiva, comienza a crecer a este cuerpo vellosidades. Y estas vellosidades ayudan a mantener también la temperatura interna. Es como una medida biológica de protección, ¿no? Lo vemos mucho con las bailarinas de ballet, por ejemplo, ¿no? Que luego son forzadas a llevar como cierto régimen alimenticio que las adelgaza mucho, pero el cuerpo, como mecanismo de defensa para no perder esta temperatura, empieza a desarrollar pequeñas vellosidades, ¿no? Como piel de durazno se le llaman a esto. En algún momento del camino, otro científico dijo, bueno, está bien, pero hay lugares que son calurosos, que no requieren como tal de este vello que recubre el cuerpo. Así que a este científico se le ocurrió que no le quitaba nada al cuerpo perder la vellosidad. Así que se inventó una cera para depilar el cuerpo, ¿no? Para depilar esas partes llenas de vellosidades porque no las necesitamos, ya que nuestro ambiente, la ropa, la calefacción te ayudan a recuperar ese calor y esos vellos pueden ser molestos, ¿no? Lo que hizo este científico es crear una cera para depilar. Aquí viene lo interesante, porque cuando este científico creó la cera, nosotros teníamos una idea de hombre y de mujer, el hombre con pantalón, la mujer con falda. Lo que significa que si el hombre utilizaba la cera para depilarse, ni quien se diera cuenta, porque utilizaba pantalón para irse al trabajo, no lo iban a dejar irse de short, ¿no? Pero si una mujer utilizaba la cera y ella utiliza como atavío personal la falda, pues en ella sí se nota como esta pierna libre de vellosidades. Sin darnos cuenta, esta intención del científico de quitarle lo incómodo a la vellosidad porque puede ser molesto, se empieza a volver para la gente un elemento estético. Y esto empieza a adquirir un valor tanto para el hombre como para la mujer. Entonces el científico en un primer momento dijo, vamos a quitarle los vellos porque es incómodo, no los necesitas. Pero la sociedad dijo, a mí no me importa, yo lo quiero utilizar como un elemento estético y empezamos a crear modelos de lo que es el hombre o de lo que es la mujer, ¿no? A partir de un invento científico tan inofensivo al parecer como la cera, ¿no? A esto se le llama el mirar ecológico. Un científico creó un conocimiento y ese conocimiento creó un impacto en el mundo. Ejemplo 2, ¿no? Hay en las redes un pequeño trabajo que se llama la generación de cristal. Una investigadora empezó a observar las diferencias en el carácter y en la forma de ser de aquellas personas que estudiaban en escuelas del mundo versus aquellas personas que estudiaban en escuelas castrenses. Y comenzó a notar que en el mundo empezamos a adoptar esta cultura de la no violencia al grado tal que le quitamos todo tipo de sufrimientos a la educación, ¿no? Empezamos a hacer más lax a la educación porque comenzamos, los pedagogos, los psicólogos y todos los que se sumen a la lucha contra la violencia, a criticar a las viejas instituciones educativas porque eran muy violentas, porque ponían al alumno a trabajar demasiado, lo estresaban, le exigían un montón y comenzamos a ser laxos, ¿no? La educación moderna ya se mueve más en este asunto de vamos a hacer una dinámica para romper el hielo y hay que tener contentos a los alumnos. Ese es nuestro paradigma. Ella empezó a estudiar cómo este paradigma o esta forma de pensar al alumno y a la educación en las escuelas que no son castrenses generaba un efecto interesante en comparación con las escuelas castrenses y notó lo siguiente. Esta periodista dice, estuvo muy bien porque la intención fue buena, quitarle ese nivel de agresividad a la educación, porque sí provocaba muchos malestares en la gente y mucha gente se quedó con experiencias feas de la escuela. Está bien, qué bueno que le vamos a quitar todos esos malestares. En un principio es una buena propuesta teórica, ¿no? Si le quitamos los dolores a la escuela, pues lo más seguro es que la gente pueda terminar la escuela porque no la va a ver como algo amenazador, la va a ver como algo agradable, como algo positivo, ¿no? Pero empezó a ver que en la escuela castrense se mantenía como cierto régimen de trabajo que era muy exigente, te paras a cierta hora, hay ciertos castigos si no te aplicas, hay una carga de trabajo grosera y el resultado final es que la gente
que había sido privada de estos dolores que provocaba la educación, cuando se iban a la sociedad se convertían en sujetos sociales blanditos, ¿no? De hecho ella le llamó así, la generación de los blanditos, y notó que en las escuelas castrenses es cierto que se vivía con mucha presión, con mucha exigencia, pero eso les daba más carácter a los que habían sido educados en el ejército, en la marina, ¿no? Y notó que la gente que había sido educada en la marina evidentemente se veía afectada por ese nivel de presión que se les metía durante la escuela, pero que la tasa de malestar social que provocaba este tipo de educación era menor, porque el sujeto que había estudiado en la marina o en la militar había agarrado fuerza y había encontrado formas de enfrentar los malestares de la vida. Mientras que la gente que había sido educada en una escuela con cero violencia, paréntesis, con cero malestares, a nivel social sufría más, era más endeble. Notaron que la gente educada en campos castrenses era más propositiva y tenía más una mentalidad de éxito, de voy a conseguir cosas grandes. Mientras que la gente que había sido educada en el no malestar era más conformista, no aspiraba a cosas grandes porque las cosas grandes duelen, lastiman o incomodan, ¿no? Aquí es donde viene la importancia de nuestros conocimientos científicos. Cada vez que nosotros proponemos una forma de pensar teóricamente respaldada y aparentemente muy pensada, muy reflexionada, sólida, generamos algo en la sociedad. Voy a poner otro ejemplo, ¿no? Tuve el gusto de brindar un seminario sobre sexualidad y erotismo. En este seminario estábamos observando cómo cambiaban las sociedades en función de cómo se pensaba la dinámica sexual en distintos lugares, en distintos momentos. Y encontrabas, o tú puedes ver en la historia de la sexualidad a nivel internacional y a nivel tiempo histórico en general, que había sociedades que, por ejemplo, no ven al cuerpo como un objeto de consumo, como un objeto en el que podemos dejar caer nuestros placeres y nuestras depravaciones, ¿no? Porque la educación que se daba en estos lugares, por ejemplo, los hindúes en su forma de pensar, su paradigma, su conocimiento científico religioso, ellos tienen la idea de que el cuerpo y la sexualidad son cosas perfectamente naturales y que está bien vivir el placer, pero el placer es algo que te ganas. Los hindúes dicen que la sexualidad debe ser el premio para los justos, sexualidad, sexo. Entonces ellos intentan educar a su gente en la escuela de aprende a ser justo. Si tú aprendes a ser justo y renuncias a la envidia, renuncias al odio, renuncias a la avaricia y renuncias a los placeres innecesarios, vas a aprender a vivir bien contigo mismo y a ser justo contigo y con los demás. El día que tú seas feliz contigo mismo, Dios, pensando en ellos, Dios te va a dar la inspiración para encontrar a la persona con la que tienes que estar toda tu vida y con quien puedes experimentar la sexualidad. Entonces ellos se cuidan mucho de no relacionarse con otras personas hablando de lo afectivo, sexualidad afectiva, si no están bien con ellos mismos. De forma tal que para lograr este propósito y para quitarle al cuerpo, para quitarle a la persona esta necesidad de ver al cuerpo como a un objeto de consumo, un objeto de depravación, tienen la costumbre de que cuando los jóvenes son pequeños, estamos hablando de entre los 6 a los 12 años, los llegan a juntar en pequeños espacios sociales donde solamente conviven niños en condición de desnudez, ¿no? La idea, por ejemplo, del Vajrayana, de cuando se creó el Vajrayana, era que estos niños que se observaban en condición de desnudez, pues se miraban y se experimentaban los unos a los otros, ¿no? Se podían tocar, se podían observar, hacer intercambios de tocamientos corporales el uno con el otro. Ojo, ojo, cuando yo te hablo de que tienen el permiso de mirarse y de tocarse, no estoy hablando de que ellos tienen una conducta como la nuestra, ¿no? Porque ellos no castigan el cuerpo como un objeto de pecado o como un objeto de prohibición. Ellos ven el cuerpo como algo permitido, como algo normal. Lo que significa que los tocamientos que había entre niños hindúes no son el tipo de tocamientos que habría entre jóvenes mexicanos, ¿no? Ellos no es que todo el tiempo se la pasasen tocándose los unos a los otros, sino que al cabo de un día, por exagerarte, veían el cuerpo del otro como algo tan normal que entonces
y ya no se convertía en lo prohibido, porque ya sabíamos que había debajo de la ropa. Lo que hace que el jovencito, el niño, perdón, cuando se vuelve joven, no tenga esa curiosidad de conocer el cuerpo del otro porque ya lo conoció en la infancia. Se pierde el interés depravado y mórbido por el cuerpo y el niño ya puede educarse en esta escuela del no ser envidioso, del no ser egoísta, empieza a buscar el acceso, a sentirse bien consigo mismo, llega a la sexualidad y la vive de manera muy placentera. Y esto es paradigma, es la forma en la que ellos le comunican a la gente un saber. Nosotros somos hijos de la herencia occidental. Y en el occidente, a partir de la conquista de los romanos hacia acá, ¿no? El oscurantismo, el liberalismo, etcétera, nos enseñaron a ver el cuerpo como algo prohibido. Y el cuerpo pasó por muchas interpretaciones. Desde las prohibiciones de los romanos, porque entendían el cuerpo como, o la exhibición del cuerpo como una forma de humillar al otro, y veían a la mujer como alguien inferior, hasta la época oscurantista, caracterizada por la hegemonía de los eclesiastas que veían al cuerpo como un objeto de pecado y que decían que aquellos hombres o mujeres que eran voluptuosos, que eran físicamente muy atractivos, habían copulado con el demonio. El cuerpo pasa a convertirse de un cuerpo de vergüenza que veíamos en los romanos a un cuerpo de pecado que vemos en los eclesiastas, ¿no? En los católicos. Y después un cuerpo como el que vemos el día de hoy, ¿no? Un cuerpo que ha sido sometido a muchas represiones y que el día de hoy es el centro de la lucha de muchos movimientos sociales, ¿no? El cuerpo como sexo más que el cuerpo como un cuerpo de derechos. Por ejemplo, entre los griegos hablamos de paradigmas. Fíjate lo importante del conocimiento que brindan los pensadores o que brindan los científicos sobre este mismo tema de sexualidad. Los griegos se dedicaban a hacer escultura, ¿no? Y escultura de desnudo. Lo interesante de la escultura de desnudos de los griegos es que el cuerpo era estético tanto en hombres como en mujeres. El día de hoy estaríamos echando la casa por la ventana, estaríamos tirando pataletas pensando que estamos imponiendo la figura de la mujer o el hombre hegemónico, ¿no? Que de hecho ahorita estamos luchando contra eso. Ahorita diríamos, ese tipo de escultura griega no me representa porque no todas las mujeres somos así. Pero los griegos no se metían en esto. Los griegos, al generar esculturas estéticas y bellas, en condición de igualdad entre hombres y mujeres, promovían un ambiente político de igualdad. Como el desnudo, y no solo el desnudo, sino que el cuerpo estético era algo normal en la escultura, los hombres se veían como iguales con las mujeres. Jurídicamente la mujer sí se veía un poco más en desventaja, pero socialmente no. Socialmente estaban equilibrados, no tenían problemas de género y esto era gracias a cómo pensaban ellos la sexualidad, ¿no? Nosotros, por ejemplo, si pusiéramos a un modelo o a una modelo que cuida su cuerpo como estampado de una marca, el día de hoy pegaríamos gritos en el cielo porque estaríamos diciendo que se reproduce un estándar machista, no problema que no había en otras sociedades. Si tú te acabas de dar cuenta, acabas de prestar un poquito de atención, los pensadores, los científicos, los religiosos, cualquier persona que es dueña de algún conocimiento, al exponer el conocimiento provoca cambios en la sociedad. La epistemología nos diría, tengan cuidado, ¿no? Tu conocimiento puede ser bueno teóricamente, epistemología interna. Ahora tienes que asegurarte que funciona en la realidad, pero cuando tú apliques tu conocimiento a la realidad van a pasar dos cosas. Te vas a dar cuenta hasta dónde lo que tú dices que sabes es efectivo. No quiere decir que hiciste un mal conocimiento, quiere decir que tu conocimiento teórico se enfrentó a la realidad histórica. Y dos, una vez que tú hagas esto y pongas en práctica tu conocimiento con el mundo, vas a hacer que la gente cambie. Y este cambio, que en ocasiones parece ser el cambio necesario en el presente, puede convertirse o en más beneficios a futuro o en más problemas. Cierro la pequeña charla del día de hoy porque solo es una charla introductoria con el siguiente ejemplo, ¿no? Que es un ejemplo que he puesto en muchas clases, en muchos seminarios, de cómo un conocimiento cambia el mundo, ¿no? Fíjate, antes de la lucha por los derechos de la mujer, teníamos un mundo organizado de la siguiente manera. Las parejas se casaban y en este matrimonio el hombre salía a trabajar y la mujer se quedaba en casa. Lo que significaba que si teníamos 800 matrimonios, solamente había 800 personas en condiciones de trabajar, de producir económicamente. ¿Vamos bien hasta ahí? Por eso es que el delito
empezó siendo delito de hombres y entre hombres, ¿no? Porque la mujer no participaba mucho de esta dinámica social, la mujer estaba en su casa. Entonces los hombres se iban a pelear, ¿no? Por el alimento, sea trabajando, sea delinquiendo. Era un trato de hombres a hombres. Pero en algún momento del camino, por cuestión histórica, lo que tú quieras, comienzan los movimientos sociales para emancipar a la mujer. Y la mujer dice, yo quiero derechos para estudiar, y el derecho dice, órale, estudia. Quiero votar, órale, vota, ¿no? Quiero trabajar, órale, trabaja. Aquí se pone emocionante. En el momento en el que había 800 matrimonios donde solamente trabajaba el hombre, pensemos que solo existían 1000 trabajos, lo que significa que iban a quedar 200 vacantes disponibles. ¿Por qué esto es importante? Porque 800 trabajadores contra 1000 empleos obligaban a la empresa a tratar de capturar al trabajador. Y para poder capturar a este trabajador y convencerlos de trabajar en mi empresa, yo tenía que ofrecerle algo que otro trabajo no le ofreciese. Porque a mí como empresa me convenía más tener a alguien que trabajase aunque le diera un buen sueldo, que perder esta plaza de trabajo y no me generara remuneración económica, ¿no? Entonces había reglas sociales interesantes. Había pocos trabajadores, muchos trabajos, así que el trabajo tenía que convencer al trabajador de que eso le convenía. Había prestaciones, había buenos contratos, de alguna manera se podían negociar horarios, etcétera, ¿no? Cuando la mujer se suma al campo de trabajo a través de la lucha por sus derechos, entonces dejan de ser 800 personas en condición de trabajar contra 1000 trabajos y se duplica la mano de obra. De 800 personas pasamos a 1600 personas versus los mismos 1000 trabajos. Lo que significa que el mundo cambia. Ahora ya no es la empresa la que tiene que convencer al trabajador de quedarse a trabajar. Ahora es el trabajador el que tiene que demostrar que tiene más capacidad que los demás y aceptar las condiciones de la empresa. Aquellos que más o menos comparten la edad de su servidor, que están por arriba de los 30 años, recordarán que a partir de los años 2000 más o menos, los requisitos para encontrar un trabajo empezaron a ser cada vez más elevados, más grandes, ¿no? Los licenciados se enfrentan a una realidad terrible, ¿no? Habemos tanta mano disponible, tanta fuerza laboral, que cuando tú vas a buscar un trabajo por primera vez ya te piden maestría, doctorado, 6, 7, 8 años de experiencia, es decir, vamos a elegir a los mejores. Y en este elegir a los mejores el sueldo es ínfimo, el sueldo es una cosa que insultaría a cualquier persona, pero esta es la realidad del mercado laboral. Pareciese que no, pero esto tiene que ver con los derechos de las mujeres y de las minorías, ¿no? No estamos diciendo que está mal y nos estamos poniendo en contra de ello porque de repente la gente no escucha bien el ejemplo y lo tachan a uno de despreciativo, ¿no? No. Yo te estoy hablando de como un conocimiento. Estamos hablando de que el conocimiento de lo importante, de que todos tenemos los mismos derechos y tenemos acceso a las mismas oportunidades, está bien porque nos convierte en iguales social y jurídicamente hablando, pero tiene sus efectos. El efecto negativo es este. No hay la misma cantidad de oportunidades laborales porque habemos mucha gente, ¿no? Le exigimos más al trabajador por menor sueldo porque hay un montón de gente que está dispuesta a trabajar por bajos sueldos. Otro ejemplo, ¿no? Todavía en el discurso moderno se dice que una de las luchas del movimiento feminista está enfocada a salarios dignos, ¿no? Porque el argumento es el hombre gana más que la mujer, queremos que la mujer tenga un salario digno. Aquí se pone interesante, porque cuando la mujer entra al campo de trabajo, pues no teníamos evidencia, o la sociedad no tenía evidencia de la capacidad de la mujer. Así que las empresas, si contrataban a la mujer, era normal que tuvieran sus dudas respecto de las capacidades de... Así que la mujer empezó a aceptar sueldos bajos con tal de conseguir la oportunidad de trabajar. Cuando la mujer aceptó el sueldo bajo, no solo afectó a la mujer, empezó a afectar a toda la economía en general, porque cuando se dieron cuenta que la mujer tiene capacidades iguales o mayores que el hombre en algunos casos, pues nos dimos cuenta que podemos contratar a una mujer y a un hombre por el mismo sueldo bajo. Esta realidad de los sueldos empezó afectando a la mujer, no decimos que no porque había que demostrar que éramos buenas trabajadoras, pero ahora es un malestar social en general. Tanto hombres como mujeres padecen esta realidad de los sueldos bajos. Lo que pasa, para terminar, y decían autores como Rishi, como Lakatos, que cada persona observa su mundo desde su propio marco epistémico. Es decir,
Mientras más información tenemos, mientras más sabemos, tenemos una opinión más fundamentada en datos reales, por llamarlo así. Mientras menos sabemos del mundo, nuestra opinión no es que sea mala, es una opinión más incompleta que la opinión de aquella gente que tiene más conocimiento. Te platico esto porque el día de hoy agarramos la moda de la especialización. Y hoy decimos, una persona que no esté especializada en algo es una persona que no es confiable. Y todas las empresas le han tirado la especialización. ¿Cuál es el problema con la especialización? Que la especialización te convierte justo en eso, en un especialista. Es decir, te aleja de otros campos epistemológicos del saber que también pueden ser importantes para el fenómeno de interés que a ti te llama la atención y te restringe a una esfera cerrada de conocimientos. Esto es interesante porque la ciencia o la disciplina que vino a rescatarnos es el criminólogo. El criminólogo, a diferencia de los demás especialistas, es un sujeto que desde su formación educativa no está restringido a la especialización en una sola ciencia, sino que le están enseñando a lo largo de su formación muchos marcos teóricos diferentes, lo que significa que él no es un especialista en un área específica, es un conocedor de muchas áreas diferentes, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Repito, porque el discurso actual es tienes que ser especialista. Está bien, no decimos que no, debes tener una pericia importante en alguna de las áreas del conocimiento de tu ciencia. Pero si no tienes conocimiento de otras ciencias, tu forma de observar al objeto de estudio se limita, se restringe, distinto de aquella persona que puede observar el mismo objeto de estudio, sí, desde su especialidad, pero también desde otros puntos de vista que le permiten ampliar su capacidad de comprensión sobre el fenómeno y por ende mejorar su forma de intervenir. ¿Vamos bien hasta ahí? Por ende, yo te recomiendo que te dediques a lo que te dediques y estudies lo que estudies. Nunca desprecies los conocimientos que vienen de otra área. Pareciera mentira, pero de repente algunos problemas que no se pueden resolver dentro de tu misma ciencia, dentro de tu misma disciplina, tienen respuesta en otras disciplinas. Si recuerdas tú, los viejos científicos antes de esta era moderna eran multidisciplinarios, conocedores de muchos saberes disciplinarios y científicos que utilizaban en beneficio del mejoramiento de su quehacer profesional principal. Para concluir, te invito que me acompañaste, sino que me escuches después, a que este conocimiento que tú vas adquiriendo, de donde quiera que venga, lo puedas compartir con gente que no tiene el acceso, ¿no? Nos damos cuenta cómo hoy en el mundo tenemos una pelea de opiniones. Y la gente que opina, y la red social es bonita porque nos permite opinar, ¿no? El problema con esto es que hay mucha gente que opina sin conocimiento de causa. No quiere decir que su opinión sea mala, quiere decir que su opinión tiene ese límite de información. Tu trabajo como profesionista es poder asegurarte de que el conocimiento que tú tienes le llegue a la gente. Y mientras más conocimiento le llegue a la gente y además sea conocimiento confiable, la gente amplía su capacidad de observar el mundo y por ende su capacidad de organizarse y por ende su capacidad de resolver o no conflictos. Hasta aquí le dejamos el día de hoy. Nos vemos pronto en otra emisión. Repito, no es una plataforma que tu servidor utilice con mucha frecuencia, pero voy a estarte compartiendo un poco de los trabajos que tu servidor ha hecho a través del proyecto Antítesis. Y repito, te invito no a asumir lo que yo te digo como una verdad, sino a tomar este espacio como un espacio de reflexión que te permita pensar sobre tu propio quehacer profesional y entonces podamos ampliar nuestro campo epistémico, es decir, aprender a conocer más, aprender a pensar más. Repito, tu servidor no dice que sea el que ostente la verdad, pero sí el que te invita a que tu esfuerzo más el mío, sobre todo si es de reflexión y de propuesta, es el que va a poder mejorar tu vida y la vida de los demás. Por mi parte sería todo el día de hoy. Un gusto haberte acompañado, que hayas estado conmigo, tu servidor Alejandro López Galicia, administrador de esta página de Alex Galicia Simetría, del grupo de Antítesis en Facebook y otros pequeños mini proyectos. Te doy la bienvenida a este espacio una vez más y nos vemos en la siguiente emisión. Que tengas una bonita tarde, un gusto compartir contigo y síguenos. Vamos a hacer crecer este proyecto poco a poco. Por hoy sería todo. Que tengas un buen día y nos vemos hasta la próxima.